Bueno, vamos a comenzar con la predicación, hermanos, y precisamente tiene que ver con cuál es nuestra razón de ser como iglesia, qué es lo que es ser iglesia, participar en esta comunidad de fe. Y yo le quise poner de título, Uno en Cristo, pero más allá de las diferencias. ¿Les suena como a dónde vamos encaminados? Vamos a ver dos temas principales. Por un lado es el tema de la identidad, pero también por otro lado el tema de la unidad. Son como esos dos pilares que nosotros queremos que sean fundamentados en nuestra iglesia y que sean parte de esos pilares, como dije, que nos haga crecer como individuos, pero que nos haga crecer también como comunidad, que nosotros nos podamos sentir parte de ella. Y entonces por eso a mí me gustaría que, igual me van a ayudar con los textos, que vayamos buscando la cita de Gálatas. Vamos a ver Gálatas 3. Yo tengo enfocado aquí únicamente el versículo 28, pero vamos a ver a partir del versículo 21, me parece que te dije, Jire, 23. A partir del versículo 23, y la carta de los Gálatas, hermanos, a lo mejor la has leído algunas veces, has tenido alguna interacción con ella, y lo que quiero comentarte es que esta carta de los Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 49 después de Cristo, y en el contexto donde está escrita, si recuerdas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se nos narra que hubo un concilio, el concilio de Jerusalén, donde estaban dirimiendo algunas situaciones en esa iglesia naciente y qué es lo que sí tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer, porque por un lado estaba la iglesia que era judía, los que venían del judaísmo, pero también había mucha gente que venía de lo que le llamaban los gentiles, que era gente que conoció del evangelio, que conoció de este mensaje, pero que no eran del pueblo judío. Entonces estaban esos dos partes del pueblo, uno judío, uno que no era judío, que era gentil, y entonces hay ese choque de culturas, y los judíos decían, bueno, es que los que se conviertan a Cristo, los que sigan este camino, los que comiencen a adherirse a la iglesia, tienen que seguir estos mandamientos, se tienen que lavar las manos, se tienen que circuncidar, no tienen que comer sangre, ahogado. Pues esas ya fueron como que los acuerdos al final. Pero imagínense, si esos fueron los acuerdos, ¿qué tantas cosas a lo mejor quisieron meter los judíos y decir, no, si está bien que conozcas a Cristo, pero tienes que seguir A, B, C, D, así como nosotros, como los judíos? Y entonces, pues eso no era posible, ¿no? Y entonces, en ese contexto de lo que se dio en ese concilio, en el libro de los Hechos, es que también se escribe esta carta, que es la carta a los Gálatas, y el propósito principal de la carta a los Gálatas es tener una batalla espiritual contra el legalismo y la defensa de la libertad cristiana. Ese es como que el tema central, el tema principal de la carta a los Gálatas. Estar en contra del legalismo, lo que acabamos de comentar, pero también un enfoque hacia la libertad cristiana. Y es lo que vamos a ver en estos versículos. Ahora sí, si me ayudas, Jiré. Gálatas 3, y vamos a ver del 23. Si lo vas cambiando, ¿me ayudan a leerlo, por favor? 1, 2, 3. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella que quería hacer realidad. De manera que la ley hace un procedimiento para que gracias a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero que no de la ley ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, que Cristo está en los cielos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
Ajá, hasta ahí vamos a leer. Hace poco tuvimos un estudio sobre la carta a los Gálatas. ¿Quién vino? En las clases de las 9:30. Estudiamos esa epístola de los Gálatas y en lo que acabamos de leer se identifica o podemos ver ahí cuál es el propósito de la ley. A lo mejor cuando lo leen de corrido hasta parece como que un poco confuso, ¿no? Como que, como que hay que leerlo con mucho detenimiento. Estos versículos que leímos nos muestran la razón de ser de la ley, ¿no? Y hay un punto, un versículo donde leímos que dice que la ley es nuestro ayo. Y ese punto de ayo, para poder comprender, hace poco lo explicábamos también en esas clases precisamente, tiene que ver con que en ese contexto social se definía una persona que le llamaban el ayo o el tutor. Y entonces el padre de familia encargaba al ayo, al tutor, a sus hijos, de tal manera que el ayo o el tutor fuera el responsable de la crianza de ese hijo, de educarlo, de enseñarlo, de que tome buenos modales, que estudie, que aprenda, que sea una buena persona. Y va a llegar un momento en que el ayo llega con el padre y le dice: ¿qué crees? El hijo que me diste, ya lo eduqué, ya lo formé y ahora está listo y te lo regreso. Entonces el ayo se lo regresa al padre de familia. Y la palabra de Dios aquí en Gálatas nos enseña que precisamente la ley tiene esa función de ser el ayo de nosotros, para que nosotros aprendiéramos los rudimentos de la fe, lo que es la fe básica, que fuéramos aprendiendo de tal manera que en algún momento llega el padre de esos hijos, que somos nosotros, y ese padre es Cristo. Y por eso tiene un momento en que se aplica la ley, pero llega un momento en que ya viene la gracia de Dios, el conocimiento de Cristo, el que nosotros seamos redimidos por parte de Cristo. Y eso es lo que les enseña Pablo. O sea, está bien, la ley tuvo un momento, pero no podemos imponer a que la gente que conoce ahora a Cristo siga viviendo bajo la ley, siga viviendo bajo esos conceptos, bajo esos preceptos, ordenanzas y demás, sino que tienen que crecer y ahora ser presentados con Cristo. Eso es lo que nos enseña Pablo allí, y por eso llega ahí el versículo 28, que es donde queremos enfocar esta parte que tiene que ver con la identidad. Y nos dice Gálatas en el versículo 28, dice que todos habéis sido bautizados, todos hemos sido sumergidos en la obra de Cristo. Y luego, ¿qué dice? Ahí mismo en el 28, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. Y no tiene que ver con la ideología de género que ahora vemos, o sea, no se vayan con la finta del otro lado. Y al final dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vamos a ver este tema de la identidad bajo este versículo. Pero quisiera hacer lanzarles algunos comentarios. ¿Qué tal te cuesta escuchar a alguien que piensa distinto que tú? Que lo escuchamos hablar en la iglesia y decimos: ay, hermano, ¿cómo se te ocurre decir eso? Porque no piensa tal vez como yo, no se expresa como yo, no ve las cosas de la manera en que yo lo veo. Y tenemos que recordar ahí ese versículo: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, ahora todos somos uno en Cristo. ¿Cómo nos vemos nosotros cuando estamos sirviendo dentro de la iglesia a alguien que tal vez nos incomoda? Como que decimos: bueno, pues sí, somos uno en Cristo, pero pues como que nada más una parte, ¿no? Como cuando estoy sirviendo a alguien, como que no me da pues mucho gusto hacerlo, como que nos cuesta trabajo, ¿no? Y lo que podemos ver aquí en esta palabra precisamente es que la unidad no es conformidad. Al final de ese versículo dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pero la unidad
no es uniformidad. Les dije conformidad, ¿no? La unidad no es uniformidad. O sea, Dios no nos llamó para ser minions, ¿no? Que todos somos igualitos, camina uno para allá y todos caminan para allá. O sea, no somos así de esa manera, no somos copias, sino nosotros fuimos llamados para vivir en esa armonía dentro de la comunidad, a vivir en armonía dentro de la iglesia, en medio de nuestras diferencias. O sea, somos uno, pero no somos copias. No somos todos iguales. Entonces hay diferencias, todos somos diferentes dentro de la iglesia, pero dentro de esas diferencias somos llamados a vivir en esa unidad. Porque lo que nosotros vemos en el cuerpo de Cristo realmente refleja la creatividad divina, ¿no? O sea, ahí podemos ver cómo Dios es tan creativo con su iglesia, que no todos somos iguales, que somos cada uno con un carácter distinto, un temperamento distinto, y que en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, podemos poder comprender lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros, pero somos diferentes, y eso es lo que podemos ver aquí en la palabra. Entonces, no tiene que ver con que ser uno en Cristo significa que tengamos que pensar igual. Y no estamos hablando de la doctrina, no hay cosas que no porque Silvia diga, no, es que Jesús nada más fue hombre, no fue Dios. Ahí sí, caray, espérame. O sea, no tiene que ver con eso, sino en cómo somos como personas, ¿no? No estamos hablando de la base de la doctrina, la base de la palabra, lo que nosotros creemos, sino cómo somos como personas, somos diferentes. Tenemos que comprender que nuestra verdadera identidad está en Cristo. Cuando Pablo habla aquí que no hay judío, no hay griego y lo demás que dice, no está anulando nuestra persona, no está diciendo, no, ahora tú debes de pensar así. O sea, no está anulando nuestra diversidad, sino está declarando nuestra identidad en Cristo. Por eso dice, ahora nosotros somos uno en Cristo. Cuando está hablando de identidad, tiene que ver con el origen de la palabra identidad, tiene que ver con el que ser uno mismo, que es lo que conforma nuestro ser uno mismo. Entonces Cristo viene y nos toma y nos dice, bueno, ahora lo que tú eres un hijo de Dios. Tú ahora me perteneces y te he metido en el cuerpo de Cristo, en esa comunidad que es la iglesia. De eso habla, no está anulando lo que somos, sino nos está dirigiendo, nos está enfocando a la identidad que tú y yo tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Y somos uno en Cristo. Tenemos que empezar a reafirmar en nuestra mente la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora somos uno. Y la comunión es más poderosa que la opinión. Cuando nosotros priorizamos nuestra relación en Cristo, todo lo demás se empieza a volver secundario. Tal vez lo que yo pienso en diferencia a mi hermano, en mi forma de ver las cosas, puede ser diferente. Y está bien por lo que decíamos, o sea, no somos réplicas. Somos un diseño de la creatividad de Dios. Y cada uno somos distintos, pero tenemos que entender que la comunión tiene que ser más poderosa que la opinión. Está bien que opinemos, que pensemos, que expliquemos, pero por encima de ello tiene que estar la comunión unos con los otros. Y la diferencia de opinión no tiene que provocar esa división de decir, bueno, pues yo ya no me junto con el hermano porque dice cosas que no me gustan. Por sobre esas opiniones tiene que estar la comunión dentro de nosotros o en nosotros, ¿no? Luego por ahí decía, ¿cómo decía una amiga? Dice, está bien, respeto tu opinión equivocada. Que tampoco va por ese extremo, ¿no? Pero tenemos que reforzar en que la comunión tiene que estar por encima de lo que yo mismo opine, de lo que tú opines. ¿Por qué? Porque tenemos que ser esa unidad en Cristo. Y esto nos lleva a que la iglesia unida
tiene un poder transformador. Si realmente queremos ser un grupo que camina junto, camina en unidad, caminamos en amor y con la misma fe, tenemos que ser conscientes de ellos, enfocado a que la iglesia forma o tiene un papel fundamental aquí en la tierra. Nosotros tenemos ese poder transformador hacia la sociedad, no por nosotros mismos, no por nuestros méritos, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tenemos que comprender eso, que la iglesia unida tiene un poder transformador. Entonces ahora cuando vemos el versículo 28, como que ya le agarramos más sentido, ¿no? No está anulando quiénes somos, sino está reforzando la identidad que tú y yo tenemos en Cristo dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Ahora tú y yo somos uno en Cristo y tenemos que entender pues estos puntos que acabamos de ver en lo que acabamos de leer, de explicar. Ya vimos entonces lo que es la identidad. Y ahora les voy a pedir que me acompañen a la carta de los Efesios, capítulo 4. Y vamos a buscar el versículo 2 y 3. ¿Me ayudan con el tiempo, esposita? ¿Cómo a qué hora empecé? ¿Como hace 15? ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién tiene el cronómetro, no? Bueno. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Y esa carta de los Efesios, esta ya se la escribió el apóstol Pablo, pero la escribió por el año 60. ¿Y desde dónde creen que la escribió? En una comodidad de su escritorio, en una oficina, en su casa, muy tranquilo. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Quién se acuerda? Estaba en la cárcel, estaba preso, y dentro de sus prisiones es cuando escribe esta carta de los Efesios. Y esa carta tiene el enfoque o el tema central de esta carta es poder dar una visión completa de lo que Dios tiene hacia la iglesia. Efesios nos da una visión de lo que Dios piensa acerca de la iglesia y también va muy enfocado a la unidad de Cristo. Si haces un estudio muy profundo, así que a detalle desde el capítulo 1 de la carta de los Efesios, podemos ver que en los primeros capítulos nos muestra cómo Dios ha creado una nueva humanidad a través de la obra redentora de Cristo, y esa nueva creación que forma Dios en nosotros, y ahora venimos a ser la iglesia, es de lo que habla esa carta a los Efesios, que esa nueva creación está puesta por parte de Dios para que seamos diferentes, para que seamos uno. Y por eso, después de que hace desde el capítulo 1, 2 y 3, que nos muestra la nueva creación de Dios y hacia dónde Dios está enfocado a la iglesia, llegamos a este capítulo 4 y vamos a ver el versículo 2 y el 3, y vamos a ver aquí unos puntos importantes que tienen que ver con la unidad y la relación. El punto principal de lo que vimos en Gálatas, ¿cuál era? La identidad. Y aquí vamos a ver otros elementos que tienen que ver con la unidad y la relación, el relacionamiento que tenemos nosotros como iglesia. Y si me ayudan a leerlo fuerte, por favor. Perdón, Efesios 4. Bueno, léanlo, y se me hace que aquí nos va a faltar otros versículos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, sí, una disculpa, vamos a regresarnos, Jiré, por favor, del versículo 1 en adelante. Y empieza ahora sí, yo pues. No puedes preso en el Señor, ruego que llaméis como es digno de la vocación y se llamados. Toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos de la verdad y unidad de espíritu, en el hilo de la paz.
Ajá, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hasta ahí vamos a ver. Fíjense que de aquí en estos versículos que acabamos de ver, no sé si ustedes les resaltan algunas palabras, así como en las películas que lo van leyendo y lo ven en color rojo y dicen, caray, esta palabra como que resalta, ¿no? ¿Qué palabra les resalta? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, y de ahí en adelante, ¿qué palabra es la primera que les brinca? ¿Cuál? Vocación. Ajá, andéis. Ajá, ¿qué más? ¿Cuál? Humildad. Fíjense, a colación de esto que estamos haciendo, se dan cuenta como paréntesis, del poder que tiene la Biblia si lo comparan con otro libro, como en unos versículos pequeños vemos tanta riqueza, tanta profundidad de la palabra de Dios que llega a nuestra vida. Por eso nosotros creemos que la Biblia no es la palabra de Dios, no es como que, pues Dios dijo, pues escribe Pablo, ¿no? O escribe Pedro, sino que la palabra misma es palabra de Dios. Y por eso su misma palabra dice que su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, ¿no? La coyuntura, los tuétanos. O sea, realmente la palabra de Dios nos impacta y vemos esta riqueza aquí en estos versículos. Y yo quisiera compartirte algunas claves que vemos aquí para poder observar acerca de las relaciones, cómo podemos tener la relación unos con otros de una manera profunda, de una manera duradera y de una manera que tenga esa unidad, esa profundidad para cada uno de nosotros. Y si empecemos a hacer un análisis de este versículo, pues la verdad es que no acabamos, ¿no? No acabamos hoy, ¿no? Yo quisiera resaltar la palabra humildad y la palabra mansedumbre. ¿Cómo es nuestra relación del cuerpo de Cristo? Si lo queremos ver ahora sí que en estas 4 muros, 4 paredes, con los que conoces, con el que está a tu lado, ¿cómo es nuestra relación? ¿Consideras que sí es fuerte, que es duradera, que mantiene la unidad? ¿Cómo te consideras tú en ese aspecto? Y por ello es que vemos o queremos resaltar estas claves, y la primera de ellas tiene que ver con la humildad. ¿A qué le suena humildad? Porque a veces como que tenemos un concepto sesgado de la humildad, ¿no? Vemos a una persona indigente en la calle o pidiendo limosna en la calle, y como decimos, es una persona muy... ¿Y sí? Puede ser muy orgullosa, ¿no? Que le das 3 pesos y dice, ay no, yo nada más de a 10 para arriba, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre darme 3 pesos? ¿Qué me viste cara de indigente o limosnero o qué? ¿No? Entonces, en nuestro contexto, la palabra humildad a veces la manejamos mal. No tiene que ver con ser pobre, ser indigente, mal vestido. Con eso no tiene que ver la humildad. Y lo que podemos ver a través de la historia es que la palabra, no la palabra, sino en sí, la actitud de humildad en los tiempos del Imperio Romano, cuando es escrita esta carta, ¿qué creen que era esa palabra? Algo denigrante que nadie quería hacer. Si le preguntaban a un filósofo o a alguna persona de ese tiempo, ¿tú eres humilde?, pues lo veían así como algo despectivo, algo como, pues, ¿cómo crees?, ¿no? La humildad se veía en ese tiempo con una connotación negativa de debilidad. Entonces, si a alguien en ese tiempo le decían, ¿tú eres humilde?, no, pues, ¿qué pasó?, ¿no? O sea, no ves
el porte, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque tenía un enfoque hacia la debilidad. Y por eso la palabra de Dios, desde los tiempos de Jesucristo, vemos cómo empieza a romper esos esquemas, esas creencias que tenía la gente acerca del comportamiento, del carácter y de muchas cosas. Y aquí queremos ver esta parte de la humildad, que en el Evangelio esta palabra o esta virtud es redimida y es puesta en el lugar correcto. Y entonces la humildad tiene que ver con una virtud esencial en el carácter cristiano. La humildad es esencial que tú y yo la podamos desarrollar, porque tiene que ver o implica que tengamos una correcta valoración de nosotros mismos ante Dios y ante los demás. O sea, ni más ni menos. Simplemente Cristo viene, me toma, me redime. La redención es volver a comprar. Cristo me compra, me pone el sello del Espíritu Santo y ahora soy su hijo. Y tú, lo mismo, ¿no? A Silvia le pasó lo mismo, a cada uno de nosotros que estamos aquí. Somos redimidos, tenemos el sello de Cristo y ahora todos estamos a la misma distancia de Cristo, independientemente de lo que tú y yo podamos pensar. Y por ello la humildad nos llama a que tú y yo tomemos el lugar que nos corresponde, ni más ni menos, sino simplemente todos estamos a la misma distancia de la cruz, como dicen algunos. Eso tiene que ver con la humildad. ¿Y cómo andamos en eso, hermanos? A veces pensamos que somos mejores que el que está sentado a nuestro lado, ¿o no? ¿O me equivoqué de iglesia? ¿Cómo vamos en ese tema de la humildad? Y vamos a ver el siguiente punto, que tiene que ver con la mansedumbre. Igual ahí en nuestro contexto, hasta luego dicen de broma, no, soy manso, ¿no? ¿Cómo? No, menso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Igual en nuestro contexto, en nuestra cultura mexicana, a alguien que es manso se le considera así, ¿no? Un pelele, un dejado, uno que no defiende sus derechos, uno que a lo mejor hasta lo pueden catalogar como tonto. Y dices, ay, ese es bien manso, como que ni dice nada, ¿no? O sea, como que no se defiende. Igual en nuestra cultura tenemos un mal concepto de ellos, sino lo que tenemos que comprender a través de la luz de la palabra es que el carácter de mansedumbre tiene que ver con la fuerza bajo control. Tenemos que comprender que tenemos fuerza de parte de Dios, pero no es para andar despotricando en palabras contra el hermano o diciéndole, no, es que tú eres, no, es que deberías de hacer de tal manera. Y a lo mejor hasta decimos, no, es que es bien fuerte de carácter ese hermano. Y decimos, no es fuerte de carácter, es gritón, no, es grosero, no tiene carácter, porque el carácter tiene que ver con esa fuerza que tú pones bajo el control del Espíritu Santo. O sea, no es aquel que levanta más la voz, no es aquel que, ay, mejor ni le digas nada porque ya sabes cómo se pone, es que es bien fuerte de carácter, ¿no? La mansedumbre a la luz de la palabra de Dios tiene que ver con esa fuerza que podemos poner bajo control, tiene que ver con la disposición a aceptar el trato de Dios, y ahí viene lo que no nos gusta, y de los hombres. Dentro de la iglesia entramos en un trato también de parte de Dios, pero muchas veces decimos, no, yo y Dios, hermano, si Dios me lo dice, entonces lo hago. Dios no se me ha aparecido, ¿no? Y ni se te aparecerá, pero sí se te está apareciendo un hermano que es hijo de Dios y que a través de él nuestro carácter va siendo formado. Y esa prueba de nuestra fuerza interior que ponemos bajo control es la mansedumbre, y delante de los demás, delante de tu hermano que está a tu lado, es como nosotros podemos mostrarla, es como podemos desarrollarla. ¿Qué te parece, hermano? Ya, a lo mejor muchas predicaciones ya lo habías escuchado, lo que es la humildad, lo que es la mansedumbre, pero ahora el punto es, ¿sí lo estoy aplicando?
Así que no vayas a levantar la mano, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos cómo hemos estado desarrollando ese carácter de Cristo en nosotros. Y viene ahí adelante, ¿cuál otra palabra les suena después de mansedumbre? Soportándoos con... Híjole. Es que soy bien acelerado, hermano, y me desespera que yo ya voy 5 metros adelante y el hermano apenas está pensando a ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Así somos. A lo mejor unos somos más contemplativos y decimos, pues vamos a analizar, tenemos que considerar los pros, los contras, los ponemos en una tabla, los evaluamos, si me conviene hacerlo, no me conviene hacerlo, si lo hago, ¿qué va a provocar? Y hacemos un análisis y una planeación, y a lo mejor hay otro que dice, no, ya, órale, ponle, métele, hazle, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces esas diferencias tenemos que ver cómo aplicarlos a través de la palabra. Y por eso aquí dice, soportándoos con paciencia. El origen de la palabra paciencia tiene que ver con larga ira o tardo para enojarse. ¿Cuántos son así, tardos para enojarse? O tienen la mecha más corta que los cohetes de Tultepec y de repente, ¡pum!, revienta. ¿Cómo tenemos la mecha? ¿Somos de mecha corta? ¿Somos tardos para la ira? ¿O somos medio acelerados? Esta palabra tiene que ver con la capacidad de soportar agravios sin perder la calma. ¿Cuántas veces te han agraviado, que te han dicho algo que a lo mejor es verdad, que a lo mejor es mentira, pero como que nos lo dice alguien y luego brincamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo? O nos justificamos, ¿no? Es que yo lo hice por esto, hermano. Es que si te dije las cosas es porque tú te pusiste igual. ¿Cómo quieres que te trate, hermano? Si ve cómo te pones, entonces de modo que yo me deje. Entonces, soportándoos con paciencia. El soportándoos no tiene que ver con, pues ya que, pues lo tengo que aguantar, sino como en una mesa. ¿Tiene cuántas patitas normalmente una mesa? 4. Si le quitas una pata, pues a lo mejor aguanta ahí medio de lado, ¿no? Pero si le quitas otra pata a la mesa, se cae. Entonces la pata es un soporte. Eso también tiene que ver con esta palabra, que nosotros seamos ese soporte para la iglesia, soporte para mi hermano, en el que yo vea la forma de hacerlo crecer en el carácter de Cristo, que yo tenga que ser ese pilar de soporte. Y no nada más, pues ya me lo pusieron encima el hermano y ahora cómo lo aguanto, ¿no? Dice, tienes que soportarlo con paciencia, que seamos tardos para enojarnos, que el agravio que a veces nos hacen, porque nos lo hacen, no digas que no, ¿no? Digamos, bueno, fue importante, lo puedo dejar pasar, ¿qué me conviene? Lo dejo pasar y a lo mejor luego platicamos. Pero tiene que ver con esto, que podamos soportar esos agravios sin perder la calma. Ese Pablo era tremendón, ¿no? Y digo ese Pablo porque él lo escribió, pero bajo la obra del Espíritu Santo en su vida. Luego decimos, esos efesios eran bien tremendos, ¿no? Pero qué tal que escriben una carta de los tlalnepantlenses, o de donde vengas, ¿no? De los de la Narvarte, ¿no? No, perdón, los de Cuautitlán Izcalli. ¿Los de? También hay de todo. Y sigue diciendo ahí la palabra, con paciencia los unos a los otros en
amor. Y creo que de esa palabra no hay como que mucho que abundar, sino entender que el amor no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con que hoy sí me paré con el pie derecho, dicen por ahí algunos, no tiene que ver con cómo me fue, sino el sentido de la palabra amor tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con que nosotros digamos lo quiero hacer, con la decisión de amar, la decisión de poner a la otra persona delante de nosotros, ¿no? Y decir, bueno, tenemos el amor de Cristo y tenemos que caminar en ello. Y sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y ahí encontré algo muy interesante. ¿De quién es la unidad? La unidad es del Espíritu. Es mi unidad. Es la unidad de mi iglesia, es la unidad de mi familia. ¿Es mi unidad? No. Es la unidad del Espíritu. Y eso trae un peso de responsabilidad a cada uno de nosotros. Porque no es algo que yo esté creando. No es algo que yo esté formando. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la obra de Cristo, como lo dice Efesios, en que nosotros fuimos llamados a formar una comunidad de redención. Cristo redime, pero ¿a través de quién lo va a hacer? Sino de nosotros que estamos aquí. Cuando tú invitas a alguien, no lo trajo Cristo caminando, lo trajiste tú, ¿no? Somos esa comunidad que Cristo puso, esa comunidad de fe. Entonces, dice esa palabra, guardar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, la unidad no es tuya, no la creaste tú, no la creamos nosotros. Pero lo que sí somos llamados, ¿qué dice al inicio? Guardar. ¿Quién tiene que guardar? Tú y yo somos llamados a guardar la unidad del Espíritu. Somos responsables de lo que Cristo creó. Somos responsables de a quien Cristo trajo a la iglesia. Si Cristo dice que Él va trayendo a la iglesia a los que han de ser salvos, somos responsables del hermano, de la hermana, del que está a tu lado. Y somos responsables de que guardemos la unidad, porque yo no la hice, yo no la traje. La trajo el Espíritu Santo a su iglesia y tú y yo somos responsables de guardar. Entonces, cuando vemos que somos responsables, como que, ¿quién decía Chapatín? Era el que decía Centíñañaras, ¿no, verdad? Ese me da cosa. Chapatín, ¿no? Entonces sí trae un peso a nuestra vida en la responsabilidad que tenemos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? En el vínculo de la paz. Y también ahí hay un mal entendimiento, porque el mismo Jesús nos dijo que nosotros seamos pacificadores. Y normalmente la cultura mexicana, ¿cómo considera a una persona pacificadora? La que guarda silencio, la que mejor se voltea y dice, ay, yo mejor no digo nada, porque ya sabes cómo es el hermano. Y después, no, ya no le digas, ya no le sigas diciendo. Entonces pensamos que el ser pacificadores es guardar silencio. Y no tiene que ver con eso. La paz o el vínculo de la paz no es solamente la ausencia de conflicto. El ser pacificadores tiene que ver con el carácter de Cristo en mi vida también para confrontar a las personas, resolver conflictos de una buena manera. Por eso necesitamos la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero el ser pacificadores, el mantener el vínculo de la paz, tiene que ver también con el confrontar al hermano, porque la misma palabra nos lo dice, ¿no? Si alguien tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Pues vas, lo buscas, concilias. Oye, hermano, es que yo dije esto, pero ¿tú qué entendiste?
Es que yo entendí que te caigo gordo. No, hermano, es que mira, lo que yo quise decir, como dijera Marta Sagún, ¿no? Lo que yo quise decir fue esto. Si me entendiste mal, pues te ofrezco una disculpa, pero esa no es la intención. Eso es ser pacificadores. Pacificadores, como les decía, no es guardar silencio, no es callarse las cosas, no es decir mejor ya no digo nada, sino es confrontar por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, conciliar, resolver el conflicto. Eso es ser pacificadores, eso es buscar la paz. La misma palabra nos lo dice, ¿no? Busca la paz y síguela. Qué importante es todo esto, ¿no? Para el crecimiento del carácter de Cristo en nosotros como iglesia. Entonces ya vimos la identidad a través de Gálatas, que somos uno. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ahora tú y yo somos llamados de parte de Cristo a ser uno. Y Cristo es quien nos dio esa identidad. Ahora ya no tenemos la identidad del mundo, ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y después de esa identidad, entonces ahora viene el crecimiento, viene la madurez. El caminar cristiano no tiene que ver únicamente con venir los domingos a la iglesia, sino es un camino de crecimiento, es un camino de madurez en el que cada día tú y yo vayamos siendo formados en Cristo, parecernos más a Cristo, y de esa manera esa unidad se vea reflejada en la relación de unos con otros, de lo que acabamos de aprender en estos versículos. Yo espero que no necesariamente te haya dicho algo nuevo, pero sí ese entendimiento que está dando el Espíritu Santo a tu vida en este momento. Porque no es lo que hablemos aquí, sino es la obra del Espíritu Santo que vivifica esa palabra para que tengamos ese entendimiento de lo que dice este versículo. Y entonces, ¿qué tanto nos conducimos con humildad? ¿Qué tanta mansedumbre tenemos delante de los hermanos, de la gente? ¿Lo soportamos con paciencia o como que, híjole, hasta tronamos los dedos, ¿no? Y recuerda, la unidad no es tuya, la unidad es del Espíritu. Tenemos esa responsabilidad. Y lo importante, ¿qué tanto estamos cultivando esas virtudes, lo que dice este versículo, en nuestra vida? Sí nos hemos dejado moldear, porque el Espíritu Santo siempre está. Cristo siempre quiere. El Espíritu Santo siempre quiere cambiarnos, quiere transformarnos, pero tú y yo estamos caminando en dejarnos moldear como ese barro. Porque es difícil, ¿no? Ser barro y que diga el alfarero, híjole, como que este jarrito ya se ve medio panzón. Y a lo mejor es por otra cosa, pero mejor vamos a romperlo y lo volvemos a formar. Y el que cuando nosotros vamos caminando en el Evangelio y ya vamos tomando cierta forma y decimos, híjole, como que siento que ya crecí, ya avancé, y a lo mejor sí es cierto, pero llega un momento en que viene Cristo y dice, te falta, y ahí va y nos rompe otra vez y caemos nosotros en quebranto del bueno, ¿no? Porque cuando te quebranta Cristo para ser restaurado, para crecer, entonces nos debería de dar gusto. A lo mejor al momento no, porque dice la palabra, ¿no? ¿A quién le gusta recibir disciplina? ¿No? Al momento la disciplina como que nos cae de peso, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que después trae fruto. Tenemos que dejarnos moldear. Y te quiero dejar esta pregunta: ¿sí estoy cultivando esas virtudes en mis relaciones diarias? Y dígase la familia, dígase el trabajo, pero el enfoque ahora es aquí en la iglesia. ¿Cómo estamos cultivando nuestra relación con el hermano? ¿Cómo la estamos fomentando? Y ahora otra pregunta: ¿qué actitudes o hábitos míos ponen en riesgo la unidad en la comunidad de la iglesia?
Por un lado, bueno, pues hay que ver en qué crezco, pero lo que estamos haciendo actualmente, o cómo nos comportamos, cómo accionamos, cómo respondemos, ¿promueven la unidad en la iglesia? ¿O todo lo contrario? Y otra pregunta, ¿estoy siendo constructor de paz o me estoy convirtiendo en un generador de conflictos? Así que es un análisis a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios es clara hacia dónde nos quiere llevar Cristo en el crecimiento personal, en la madurez, como dice su palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, que cualquier doctrina que nos dicen, sí, o cualquier cosa que nos digan, sí, no, tienes razón, hermano. No, sino que todo lo filtremos a la luz de la palabra de Dios y seamos conscientes de todo ello. Y una última pregunta, y con eso termino. Y la pregunta es, ¿qué mira tu familia? Tus hijos, tus padres, tus parientes más cercanos. Y que mira la gente, que mira el mundo cuando voltea a ver aquí, a este lugar. No a las láminas, sino a nosotros que somos la iglesia. Cuando tu familia, cuando la gente de fuera voltea y viene y observa a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Observará a la gente que tenemos, que dice, no, estos sí se parecen a Cristo, ¿no? Como en el libro de los Hechos, ¿por qué les llamaban cristianos? Se parecían a Cristo, ¿no? Si no hubieran dicho, no, estos son celotes, ¿no? Con la espada desenvainada, ¿no? Entonces les decían, estos son cristianos porque caminan, se comportan como Cristo. Que ese sea un anhelo para nosotros, cuando la gente ve, cuando tu familia entra aquí, que puedan percibir un buen ambiente, y no porque seamos muy en la onda zen, sino realmente que la obra del Espíritu se note en cada uno de nosotros. Que realmente se note esa humildad, esa comunión, esa unidad, el que nos veamos como soporte los unos con los otros, que realmente promovamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo acabamos de ver. Eso es lo realmente importante, que tengamos ese pensamiento y analicemos nuestro comportamiento, ¿qué estoy haciendo? Y la responsabilidad que tenemos ante ello. Yo te invito a que te pongas de pie.